Hola chicos, bienvenidos a nuestra última tutoría de química donde vamos a trabajar todo lo concerniente a la parte de química orgánica y la parte de bioquímica. Este video está constituido por tres partes. Inicialmente vamos a trabajar todo lo concerniente a generalidades de grupos funcionales y generalidades del carbono. En segunda instancia vamos a resolver toda clase de ejercicios con base en esos temas. Y la última parte tiene que ver con la resolución de un taller nuevo que no he tenido la oportunidad de trabajarlo con ningún grupo referente a la harina de trigo. Ese taller tiene componentes tanto de matemáticas como de química. Entonces sean ustedes bienvenidos y vamos a sacarle mucho provecho a la clase del día de hoy. Entonces, comenzamos. Cuando vamos a hablar de química orgánica, básicamente estamos hablando de la química del carbono. ¿Listo? Entonces, el carbono se encuentra en el grupo número 4A de la tabla periódica. Como es el grupo número 4A de la tabla periódica, quiere decir que en su último nivel de energía va a tener 4 carbonos. Dijimos en videos anteriores que la idea de los elementos es llegar a la regla del octeto. Como el carbono tiene 4 electrones, le hace falta otros 4 electrones para llegar a la regla del octeto. Por eso, en la química orgánica y en la bioquímica, siempre vas a encontrar el carbono con 1, 2, 3 y 4 enlaces. Siempre lo vas a encontrar de esa forma. Si no lo encuentras así en el examen, también lo puedes encontrar 1, 2, 3 y 4. O también lo puedes encontrar de esa forma. 1, 2, 3 y 4. Como el carbono tiene la tendencia a formar 4 enlaces, siempre se le considera el carbono de carácter tetravalente. Esa palabra tetravalente hace referencia a que va a formar siempre 4 enlaces. ¿Listo? Ahora vamos a mirar unas generalidades que van a ser muy útiles en la química orgánica y que nos pueden servir para algunos ejercicios de exámenes tipo Universidad Nacional. Por ejemplo, cuando yo tengo el carbono con sus 4 enlaces unido a otro carbono, pero el enlace carbono-carbono es un enlace sencillo, este tipo de enlaces que se forma entre carbono-carbono se llama enlace saturado. Cuando tú veas un carbono con otro carbono unido por un enlace sencillo, a ese enlace se le conoce como enlace saturado. También es conocido como enlace sigma. Ahora, resulta que cuando se forman enlaces, los electrones se distribuyen de cierta forma en el espacio. A esa temática se le conoce con el nombre de hibridación. Para un examen tipo Universidad Nacional, nunca olvides que los enlaces sencillos carbono-carbono tienen hibridación sp3. Hibridación sp3. Es la forma como se distribuyen los electrones en el espacio. Cuando veamos enlaces carbono-carbono en enlaces sencillos del colegio, vamos a recordar que pertenece a la familia de los alcanos. Los alcanos tienen esta particularidad que en su nomenclatura tiene la terminación ano, como metano, etano, propano, butano. Tiene una fórmula matemática adicional. Todos los alcanos que son derivados de los hidrocarburos cumplen con esta fórmula matemática. CN H2N más 2. Todo hidrocarburo que tenga este grupo funcional alcano va a cumplir con esa fórmula matemática. N átomos de carbono más H2N más 2. Listo, continuemos. Cuando tengamos el carbono, pero con un enlace doble unido a otro carbono, ¿sí? Entonces, en ese caso, el doble enlace, cada vez que veamos un doble enlace, se le conoce como enlace insaturado. Cuando veamos en química un enlace carbono-carbono, pero en forma doble, a eso le llama enlace insaturado. La forma como se distribuyen esos electrones en el espacio, ya dijimos que se llama hibridación. La hibridación que presenta los dobles enlaces se le conoce como sp2. ¿Listo?
y cada vez que tú encuentres un carbono con otro carbono mediante enlaces dobles, es porque pertenece a una familia de hidrocarburos que se llama alquenos. Todo lo que tenga la terminación eno hace referencia a que en alguna parte de su cadena va a tener un doble enlace, ¿listo? Como el eteno, el propeno, el buteno, el octeno, ¿sí? Ahora, todos los alquenos también cumplen con una fórmula matemática. Su fórmula matemática es CnH2n. Cada vez que veamos un enlace doble, recuerden que son enlaces insaturados. Tienen una hibridación sp2 y pertenece a la familia de los alquenos. Por último, vamos a trabajar cuando el carbono forma un triple enlace con otro carbono, ¿sí? Cuando forman un triple enlace, también se le va a considerar como enlaces insaturados. Entonces, bien, cuando tengas enlace doble o enlace triple, estamos hablando de enlaces insaturados. La forma en que se distribuyen los electrones en el espacio va a ser una hibridación sp. La forma en cómo se distribuyen los electrones en el espacio va a cumplir con la hibridación sp. Cada vez que tú veas un enlace triple, estamos hablando de la familia de los alquinos. Y los alquinos también tienen una fórmula matemática. En este caso viene siendo CnH2n menos 2. Cuando tengas un triple enlace, pertenece a la familia de los alquinos, son enlaces insaturados, cumplen con la hibridación sp y ya tienen una fórmula matemática, que es la que acabo de señalar ahí en la pantalla. ¿Listos? Ahora, ¿qué necesitamos más saber? Primero ya lo hicimos con el carbono. Ahora lo vamos a hacer con otros elementos que aparecen muchísimo en la química orgánica. El que vamos a hablar a continuación es el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo número 5A de la tabla periódica. Como está en el grupo número 5A de la tabla periódica, por estructuras de Lewis va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. ¿Cuántos electrones le hace falta para llegar a la regla del octeto? 3. Muy bien. Entonces, mira que el nitrógeno siempre lo vas a ver así: 1, 2, 3. O lo puedes encontrar así en un examen: 1, 2 y 3. O también lo puedes encontrar de esta forma: 1, 2 y 3. Lo que me interesa es que siempre recordemos que en química orgánica el nitrógeno siempre va a formar 3 enlaces. Es decir, que es de carácter trivalente. ¿Listo? Siempre va a formar 3 enlaces. Ya hicimos con el carbono, ya hablamos del nitrógeno. Ahora nos falta mencionar el oxígeno. El oxígeno está en el grupo número 6A de la tabla periódica. Ya sabemos que por estructuras de Lewis va a tener 2, 4 y 6 electrones. Para cumplir la regla del octeto le hace falta solamente 2 electrones. Por eso al oxígeno siempre lo vamos a encontrar así en química orgánica, con 2 enlaces. Si no lo encuentras de esa forma, también lo puedes encontrar de esta otra forma. Lo que me interesa es que el oxígeno siempre va a formar 2 enlaces. Entonces, para las funciones oxigenadas, nunca olvidemos que el oxígeno es divalente. También se le conoce como bivalente. Ambos es el mismo término. ¿Listo? Entonces, estas son generalidades para los principales elementos que hacen parte de la química orgánica, como el carbono, como el nitrógeno y como el oxígeno. A continuación, vamos a mirar los principales grupos funcionales que quiero que tengas muy presente o que han evaluado en los últimos años en las pruebas de la Universidad Nacional. Entonces, empecemos con los grupos funcionales. El primer grupo funcional que vamos a reconocer es el grupo alcohol. El grupo alcohol corresponde a una cadena que le voy a llamar R. Esa cadena R puede ser 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 carbonos, la cantidad de carbonos que quieras. Pero para poder yo identificar en un examen que me están hablando del grupo alcohol, es porque va a tener presente el grupo OH. El grupo OH.
Otro grupo que es muy importante y que aparece muchísimo en los exámenes de Universidad Nacional es lo que tiene que ver con el grupo aldehído. Nuevamente, el grupo aldehído tiene cadenas de carbonos con hidrógenos, pero para yo reconocerlo, tiene este grupo funcional. CHO. Si no te llega a aparecer así en el examen, te puede aparecer de esta otra forma. La cadena de carbonos con hidrógenos, pero en vez del CHO aparece así. C doble enlace O H. Algo por mencionar. Sistemáticamente en la nomenclatura, para yo saber que por ejemplo me están hablando de un alcohol, es porque tiene la terminación OL, como metanol, etanol, propanol, butanol. Y si estamos hablando de los aldehídos, tiene la terminación al, como metanal, etanal, propanal, furfural, etc. ¿Listo? Entonces tenemos el alcohol y el aldehído. Vamos a mirar otras funciones que han aparecido muchísimo en los exámenes de Universidad Nacional. Tenemos los ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Cuando nos hablen de ácidos carboxílicos, se caracterizan porque son cadenas de carbonos con hidrógenos, y para que el estudiante lo reconozca en un examen, debe que aparecerte este grupo funcional, COOH. Si no te llega a aparecer así en un examen, lo puedes encontrar de esta forma. C doble enlace O OH. ¿Listo? Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener cadenas muy largas de carbonos con hidrógenos, pero que tengan el grupo COOH. ¿Listo? Para la nomenclatura siempre va a tener la terminación, bueno, siempre va a empezar con el nombre de ácido y va a tener la terminación oico, como el ácido propanoico, como el ácido etanoico, como el ácido metanoico. ¿Listo? Entonces siempre va a tener esa terminación oico. Vamos a mirar otro grupo funcional que también apareció mucho en los exámenes, que es la familia de las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener cadenas de carbonos con hidrógenos, pero vamos a encontrar este grupo funcional NH2. Si no lo encuentras como NH2, también lo puedes encontrar como grupo NH. Si no lo encuentras de esa forma, también lo puedes encontrar de esta otra, de N. Lo que me interesa es que en el grupo de las aminas siempre aparezca el elemento nitrógeno. Si te llega a aparecer como NH2, se le llama una amina primaria. Si aparece solamente el NH, es amina secundaria. Y si solamente aparece la N, viene siendo una amina terciaria. La terminación de este grupo siempre va a ser ina. Si no es ina, también aparece la terminación amina, como las vitamina, como la nicotina, como la dopamina. ¿Listo? Entonces ese grupo funcional hace referencia a los derivados del nitrógeno. Otro grupo funcional que es muy importante es la familia de los aromáticos. Entonces son cadenas cíclicas. Los aromáticos son compuestos orgánicos que se caracterizan porque desprenden olores característicos, aromas característicos. Recordemos que un aromático es una cadena cíclica que está conformada por un doble enlace, uno sencillo, uno doble, uno sencillo, uno doble. En el colegio nos los mostraron de la siguiente forma, que era como un hexágono, pero con un círculo adentro. Para un examen tipo Universidad Nacional me interesa más esta forma, donde el estudiante pueda reconocer que acá se forman dobles enlaces. Este compuesto se conoce con el nombre de benceno. Otro derivado, un derivado de los aromáticos, también puede ser este, que aparece mucho en los exámenes de Universidad Nacional. El grupo benceno, pero me aparece el grupo OH. A este grupo se le conoce con el nombre de fenol.
El fenol es un derivado de los aromáticos, un grupo H con un grupo aromático. Ahora bien, vamos a hablar de principales biomoléculas que están presentes tanto en la química orgánica como en la bioquímica. Inicialmente vamos a hacer la siguiente analogía. Ladrillo es a edificio como decirte átomo es a molécula. Una molécula es la unión de varios átomos. Ahora, si yo te digo que el ladrillo se va a llamar elemento, el edificio completo se va a llamar compuesto. Vayámonos a biomoléculas. El ladrillo se llama aminoácido. El edificio completo se va a conocer con el nombre de proteína. El ladrillo ahora se va a llamar monosacárido. Todo el edificio se va a llamar polisacárido. También se conoce con el nombre de azúcar. El otro nombre que también está presente se llama carbohidrato. El ladrillo se llama monosacárido y todo el edificio completo se va a llamar o polisacárido o azúcar o carbohidrato. El ladrillo se llama ácido graso. Y todo el edificio completo se conoce con el nombre de lípido o lípidos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es una analogía de la parte más pequeña a la parte más grande. Vamos a comenzar a hablar un poco más detenidamente de las principales biomoléculas que me pueden aparecer en un examen tipo Universidad Nacional. El primero de ellos hace referencia a las proteínas. Entonces, cuando me hablen de proteínas, las proteínas dijimos que son cadenas de aminoácidos. Su función en el organismo es la formación de células y formación de tejidos. Las proteínas se encargan básicamente de esa formación, tanto de células como de tejidos. Cuando yo te hable de tejidos, especialmente vas a prestar mucha atención al tejido muscular. Las proteínas las podemos encontrar básicamente en la leche, en los huevos, en la soya, en la lenteja, básicamente. Las proteínas, ¿sí?, en nutrición aportan siempre 4 calorías por cada gramo que tú consumas. Por cada gramo que tú consumas de proteína, estás permitiendo que al organismo ingresen 4 calorías. Sigamos hablando más de las proteínas. Dijimos que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Aminoácidos. Químicamente, el término amino hace referencia al grupo amina, que es NH2 o NH o N. Y la parte de ácido hace referencia a los ácidos carboxílicos, C doble enlace OOH o el grupo COOH. Entonces, químicamente, para yo poder identificar que me están hablando de un aminoácido, es porque en alguna parte de la molécula va a aparecer o un grupo amina y al otro lado va a aparecer el grupo ácido carboxílico. No olvides que para identificar el grupo amina debe que aparecer el elemento nitrógeno. ¿Listo? Aminoácidos, ok. Ahora, vamos a continuar hablando del siguiente grupo funcional que dijimos que era el de los carbohidratos. Los carbohidratos son también conocidos con el nombre de polisacáridos. En otros exámenes he visto la palabra hidratos de carbono y sigue siendo lo mismo. Hidratos de carbono.
Matemáticamente, los carbohidratos tienen este tipo de comportamiento. CN H2O N veces. Esta es la fórmula matemática para cualquier carbohidrato. Recuerda que los carbohidratos también se le conoce con el nombre de azúcares. Y para poderlo reconocer muy rápidamente en un examen tipo Universidad Nacional es porque siempre va a tener la terminación osa. Cada vez que tú veas un compuesto que tenga la terminación osa, se están refiriendo básicamente a un carbohidrato, a un polisacárido, a un hidrato de carbono, básicamente azúcares. Te voy a dar ejemplos de la vida real. Tenemos presente la glucosa. El azúcar que está presente en la leche se llama lactosa. El azúcar que está, por ejemplo, presente en las frutas se llama fructosa. El material el que está hecho el algodón o el material el que está hecho el papel se conoce con el nombre de celulosa. Los carbohidratos, básicamente cuando los ingerimos, está aportando al organismo 4 calorías por gramo. Por cada gramo que tú estés consumiendo de carbohidratos, al organismo está entrando 4 calorías. ¿Listo? La función de los carbohidratos es aportar energía al metabolismo. Características que tienen los carbohidratos es siempre aportar energía. ¿Listos? Ahora seguimos con el grupo funcional de las grasas o lípidos. Los lípidos dijimos que son cadenas de ácidos grasos. Son cadenas de ácidos grasos. Resulta que hay dos clases de ácidos grasos. Las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Para reconocerlo en un examen tipo Universidad Nacional, vamos a recordar que saturadas son solamente enlaces sencillos. El grupo funcional que es característico de los ácidos grasos que forman las grasas o los lípidos es el grupo funcional ácido carboxílico, que ya lo habíamos visto. C doble enlace O, OH. Entonces, cuando tú veas este tipo de estructura esquelética solamente de enlaces sencillos, se llaman grasas saturadas. Para reconocer que estamos hablando de un ácido graso es porque aparece el grupo funcional ácido carboxílico. En cambio, cuando estamos hablando de grasas insaturadas, son también cadenas de carbonos con hidrógenos, ¿sí? Y unidos al grupo ácido carboxílico. Pero se le va a llamar insaturadas porque en algún momento de sus cadenas puede presentar enlaces dobles. ¿Listo? Puede presentar enlaces dobles. La unión de varios ácidos grasos forman los lípidos. Ahora bien, recordemos que en el momento de nutrición, los lípidos son grandes reservas de energía. Cada vez que tú consumes 1 gramo de grasa, le estás permitiendo al cuerpo que ingresen 9 calorías. En las grasas, por cada gramo que tú consumas, estás ingiriendo en el organismo 9 calorías. ¿Listos? Por último, para mencionar de forma generalizada, tenemos a los nucleótidos. Cada vez que en un examen tipo Universidad Nacional pero estemos enfocados en la parte de química, ¿sí? Yo voy a relacionar los nucleótidos básicamente con dos moléculas, el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. La información que aparece en los genes es a base de nucleótidos. Químicamente, un nucleótido está formado por, los nucleótidos están formados por azúcares, por
bases nitrogenadas, todo lo que tiene que ver con la citosina, con la guanina, ¿sí? Esa clase de temáticas las vas a abordar en mayor profundidad con tu profesor de biología. Por ahora en la parte de química me interesa que los nucleótidos tienen azúcares, bases nitrogenadas y aparece algo que se llama fosfatos. Los fosfatos son iones a base del elemento sodio, como el ATP. El ATP significa adenosín trifosfato. Entonces, los nucleótidos va a ser referencia al ADN o al ARN, que están básicamente en el núcleo de la célula y que básicamente están formados por azúcares, bases nitrogenadas, fosfatos y ATP. Listo, chicos, entonces lo que vamos a hacer a continuación, con base en la teoría que acabamos de ver, vamos a resolver una serie de exámenes tipo Universidad Nacional que ha salido en años anteriores. Entonces, comencemos. Entonces tenemos en este caso el primer ejercicio donde dice: el almidón de maíz es un polisacárido, por ende es un carbohidrato, es decir que es un biopolímero. Recordemos que cuando escuchemos la palabra biopolímero, ¿sí?, es una cadena de monómeros pero de carácter biológico, ¿sí?, como las proteínas, como los carbohidratos o como los lípidos. En este caso, como estamos hablando de carbohidratos, dijimos que carbohidratos hace referencia a carbonos y la palabra hidratos hace referencia a hidrógenos y oxígenos. En este caso, la respuesta correcta de nuestro ejercicio viene siendo la D. La A, donde dice construido mediante unión de aminoácidos, correspondería a las proteínas. En el caso de B, donde dice construido mediante la unión de bases purnínicas y primidínicas, hace referencia a las bases nitrogenadas. Y si me dice compuestos por hidrógeno, carbono y nitrógeno, nuevamente hace referencia a compuestos nitrogenados, como en el caso de las aminas. Busquemos el siguiente ejercicio. Es correcto afirmar que había un texto de años pasados del examen de la Universidad Nacional donde hablaba sobre el queso en la arepa es más saludable que la arepa por sí sola. Entonces, una de las preguntas que te colocaban era: ¿es correcto afirmar que A, los aminoácidos forman las proteínas son una clase de aminoácidos, las proteínas forman aminoácidos o los aminoácidos son una clase de proteínas? Ya sabemos que con la teoría que acabamos de ver, dijimos que las proteínas son básicamente una cadena de aminoácidos. Entonces ya sabemos que la respuesta para este ejercicio viene siendo la A. Los aminoácidos forman proteínas. Busquemos otro ejercicio. Cuando el texto menciona proteínas, alude a moléculas que presentan como rasgo distintivo el grupo A en su estructura. Entonces, si te das cuenta, en este caso tenemos 4 respuestas diferentes con estructuras químicas completamente diferentes. En el primero de ellos, aquí voy a encontrar este grupo que se llama grupo éster. Un grupo éster tiene este tipo de moléculas, C, doble enlace O, unido a otro O nada más. En el caso de B, si te das cuenta, solamente oxígenos, pero cuando tú veas un oxígeno solo en química orgánica, corresponde al grupo éter. Si miramos la respuesta D, encontramos aquí el grupo fósforo con oxígenos y dijimos en la parte de los nucleótidos que hace referencia al grupo fosfato. En cambio, cuando estamos hablando de moléculas como las proteínas, que vimos que está conformada por aminoácidos, y esa palabra amino hace referencia al grupo amina. En alguna parte de la molécula debe aparecer el grupo nitrógeno. En este caso, la respuesta para nuestro ejercicio viene siendo la C. Ok, continuamos. La representación simplificada de un carbohidrato es, entonces, como vimos en la parte de teoría, la palabra carbohidrato hace referencia a N átomos de carbono y la palabra hidrato, que tú lo asumes con qué te hidratas, básicamente es con agua. Entonces yo coloco acá H2O N veces. Con base en esa información ya reconocemos que la respuesta correcta es la B. ¿Listos? Busquemos otro ejercicio.
En otro contexto, tipo Universidad Nacional, hablaban de moléculas de las cuales se producen biocombustibles. Entonces, aquí te colocaban una molécula que se llama el 2,5 dimetilfurano, que está presente en el azúcar. Con esa molécula se pueden fabricar biocombustibles. A esa sustancia se le conoce también con el nombre de DMF, 2,5 dimetilfurano. Ahora bien, nos dicen en el ejercicio, en la estructura del DMF, los carbonos 3 y 4 tienen hibridación y te aparecen las diferentes clases de hibridaciones que ahorita hablamos al principio de clase. Entonces, para este ejercicio es muy importante saber que la cadena cíclica, ¿sí?, me va a indicar cuáles van a ser los carbonos que están presentes. Entonces, si yo cojo este carbono 1, 2, 3 y 4, entonces yo sé que los carbonos 3 y 4 tienen presentes un enlace doble. Y dijimos que cuando hay un enlace doble, tiene hibridación sp2. Entonces, la respuesta correcta de nuestro ejercicio viene siendo la D. Si no lo planteaste por ese método, también pudiste haberlo hecho de esta otra forma. Enumerar estos carbonos así. 1, 2, 3 y 4. Los carbonos 3 y 4 vienen siendo estos, y ahí también vamos a encontrar un enlace doble. No olvides que cuando estemos hablando de un enlace doble, estamos hablando de hibridación sp2. ¿Ok? Continuemos. De esa molécula del DMF del ejercicio anterior se produce otra molécula muy parecida que se llama el HMF. Entonces dice, por su nombre se concluye correctamente que el HMF, el hidroximetilfurfural, es un compuesto de la clase o función química denominada. Entonces, recordemos que en la nomenclatura que mencionamos en el video, esta terminación al corresponde al grupo de los aldehídos. En este caso ya sabemos que la respuesta correcta vendría siendo la B. Ahora, los grupos funcionales que actúan como sustituyentes de la estructura del HMF, a juzgar por su nombre, son, entonces, nuevamente tengo que mirar el nombre, hidroxi. Cada vez que yo escucho la palabra hidroxi, hace referencia a grupos OH, ¿sí?, o derivados del grupo alcohol. El término hidroxi hace referencia a grupos OH. Y el término metil hace referencia a esta función, CH3. Metil es de un solo carbón. Entonces, en este caso, con base en lo que me preguntan, la respuesta correcta para nuestro ejercicio vendría siendo la C. Continuemos con otro ejercicio. El contexto que te hablan en otro examen tipo Universidad Nacional era sobre el polvo para hornear. Básicamente el polvo para hornear es a base de bicarbonato de sodio, pero para darle un sabor ácido se utiliza un cremor tártaro. La pregunta que te hacían en ese año era el grupo funcional que le da el carácter ácido de la química orgánica al cremor tártaro es el grupo. Si tú visualizas en esta molécula, ¿sí?, vas a encontrar este grupo funcional que ya lo hemos visto. ¿Sí?, que es lo que se conoce con el nombre de ácido carboxílico. En cambio, estos grupos que yo tengo acá se llama grupo alcohol. Como el texto me está preguntando el que le da el carácter ácido, entonces ya sé que es el ácido carboxílico. Por consiguiente, la respuesta para nuestro ejercicio viene siendo la A. Continuemos con otro ejercicio. Los átomos de carbono unidos por un doble enlace han sufrido una hibridación. Ya sabemos que cuando es enlace doble es hibridación sp2. Si fuera enlace sencillo sería sp3 y si fuera enlace triple sería sp. ¿Ok? Busquemos otro ejercicio.
La estructura del grupo funcional formilo, característico de los aldehídos, es... Entonces, en el video nosotros dijimos que aldehído tiene este grupo funcional C doble enlace OH, o mejor conocido como CHO. Donde te aparezca el CHO o C doble enlace OH hace referencia al grupo aldehído. En este ejercicio la respuesta correcta vendría siendo la B. Busquemos otro ejercicio. El orden correcto de mayor a menor acidez de estos compuestos disueltos en agua es... Entonces, en un examen reciente de la Universidad Nacional te dan estas 4 estructuras: ácido cítrico, ácido acético, agua y sal. Ahora, me están preguntando por carácter de mayor acidez. ¿Qué es lo que yo debo visualizar? ¿Qué grupos ácidos carboxílicos están presentes en estas moléculas? Si tú te das cuenta, en el ácido cítrico vamos a encontrar esto, que es un ácido carboxílico, esto que es otro ácido carboxílico y este que es otro ácido carboxílico. El ácido cítrico tiene 3 ácidos carboxílicos, comparado con el ácido acético, que en este caso el ácido acético tiene un solo ácido carboxílico. Y si tú buscas, por ejemplo, la sal no tiene ácidos, solamente tiene una parte positiva y una parte negativa, por el simple hecho que es una sal. Entonces, el orden correcto de mayor acidez a menor acidez sería: el mayor sería el ácido cítrico porque tiene 3 ácidos carboxílicos, luego sería el ácido acético porque solamente tiene 1 y después seguiría la sal, ¿sí? Entonces, en ese caso la respuesta correcta para nuestro ejercicio vendría siendo la D, el orden de mayor a menor acidez. ¿Listos? Busquemos otro ejercicio. De las siguientes fórmulas, la que representa correctamente un compuesto fenólico es... Dijimos en clase que cuando estemos hablando del grupo fenol, es un grupo aromático con un grupo OH. Entonces, ahora me están preguntando por un derivado o un compuesto fenólico. Entonces, aquí sabemos que la respuesta correcta en nuestro ejercicio sería la B. Porque podemos encontrar el grupo aromático con un grupo OH. En este caso tiene 2 grupos OH, que eso es lo que lo hace un compuesto o un derivado del fenol. Para la respuesta A, esto sería una cadena abierta, lo mismo que en la respuesta D, y esto sería un ciclo. Esto nada tiene que ver con un aromático. Siguiente pregunta. En exámenes más recientes de la Universidad Nacional te daban este tipo de moléculas que son conservantes para alimentos. Tenemos en esta ocasión el ácido ascórbico, el ácido benzoico, el ácido cítrico y el ácido láctico. La hibridación del carbono número en la fórmula estructural del ácido es sp3. Si te das cuenta, en el examen te han enumerado los carbonos. En cada una de las moléculas te han enumerado los carbonos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Verificar respuesta por respuesta donde la hibridación sea sp3. Recordemos que sp3 es enlace sencillo. Entonces, por ejemplo, yo cogería la A. Me dice que carbono 3 del cítrico. En el cítrico el carbono 3 es este. Y si tú miras, el carbono 3 tiene un enlace sencillo. ¿Ok? La respuesta inmediatamente sería la A. Pero si quiero verificar las otras respuestas, lo vamos a ver. Yo cojo el carbono número 1 del láctico. El 1 del láctico es este. Y ahí ya hay un enlace doble. No me serviría. Si yo miro el carbono 2 del ascórbico, acá ya tiene un enlace doble. Tampoco me serviría. Y si tú miras el carbono 4 del benzoico, aquí hay doble enlace, tampoco me serviría. Entonces aquí acabamos de confirmar que la respuesta correcta de nuestro ejercicio viene siendo la A. Listo, chicos, entonces ya para terminar vamos a realizar un taller interdisciplinar de exámenes muy recientes de la Universidad Nacional, que en este caso hace referencia a la harina de trigo. Entonces vamos a darle. Dice: harina de trigo. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar lo que me están diciendo ahí. Entonces dice el primer párrafo. Vamos a hablar sobre la harina de trigo. Cuando los faraones del antiguo Egipto morían,
se les sepultaba con todo lo que necesitarían para sostenerse en la otra vida. Al abrir algunas de esas tumbas, los científicos encontraron grandes vasijas llenas de trigo que todavía estaban en posibilidad de germinar, a pesar de que tenían casi 4000 años de antigüedad. Párrafo 2. Dentro de cada semilla o gramo entero, la naturaleza ha incluido todos los elementos necesarios para producir o para reproducir la vida. En tanto que el grano del trigo permanezca intacto en su forma original, se podrá conservar de manera indefinida, durante miles de años. Sin embargo, los humanos han molido los granos de trigo entero para transformarlos en harina para su uso en panes, pastas, pasteles, cereales para desayuno, tortillas y otros alimentos ampliamente consumidos, ganándose el trigo el apodo de el alimento básico de la vida. Párrafo 3. El trigo, un miembro de la familia de las gramíneas. Cada vez que escuches las gramíneas hacen referencia al trigo, al maíz, a la cebada, a la avena, ¿sí? Estas proporcionan más alimentación para más personas en el mundo entero que cualquier otro alimento. Aun cuando el arroz es el grano más común en Asia, el trigo es la base de la alimentación en África, Europa, Norte y Sudamérica, Australia y una gran parte de Asia. En muchas naciones desarrolladas, el trigo suministra entre un 40 y un 60% de las calorías de la dieta. ¿Listo? Interesante conocer un poco esto sobre el trigo. Ahora bien, vamos para los ejercicios. Ok, entonces mira, en el examen te aparecen unas tablas. Aquí te aparece una tabla 1 que dice, como estamos hablando de la harina de trigo, dice pérdida de nutrientes durante el refinamiento del trigo. Hemos hablado en videos anteriores que la palabra refinamiento o refinar significa purificar. ¿Listo? Entonces ahí aparece pérdidas de nutrientes durante el proceso de purificación del trigo y aparecen todos estos nutrientes. En la tabla 2 me indican vitaminas presentes en 100 gramos de harina de trigo, ¿sí? Y me dan cada una de las vitaminas que están presentes, como la tiamina, mejor conocido como B1, riboflavina, que es conocido como B2, niacina, B3 y piridoxina, que es B6. La pregunta que me hacen es la siguiente. De acuerdo con la información contenida, pero en la tabla 1, durante el proceso de refinamiento del trigo se pierden... Entonces aquí te dan opciones. A, menos de 3 vitaminas. B, más de 5 minerales. C, 3 proteínas. D, 2 carbohidratos. Lo que tendríamos que hacer en este ejercicio es revisar por encima la información que me dan en la tabla número 1. Entonces mira, lo que es la tiamina es vitamina B1, la riboflavina dijimos que es B2, la niacina hace referencia a B3 y la vitamina B6, esto es piridoxina. Lo que es el ácido pantoténico, el ácido fólico, el alfa-tocoferol, son otra clase de vitaminas. Por ejemplo, el alfa-tocoferol, que lo hemos hablado, es la misma vitamina E. ¿Listo? Lo que es la betaína, la colina, son otra clase de compuestos que son saludables en cantidades muy pequeñas para el organismo. En cambio, si tú miras este detalle, lo que es el calcio, fósforo, magnesio, potasio, manganeso, hierro y zinc, todos ellos son minerales. Estos minerales tienen características de ser metálicos. ¿Listo? Entonces, los minerales generalmente van a tener esa propiedad de ser metálicos. Entonces, con base en el texto, si tú miras A, menos de 3 vitaminas, no, hay muchísimas vitaminas. En cambio, tú miras la B, dice que más de 5 minerales. Aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minerales. La respuesta correcta en este caso sería la B. 3 proteínas, no me están hablando de proteínas. 2 carbohidratos, no me están hablando de carbohidratos. Entonces la respuesta correcta para ese ejercicio viene siendo la B. Siguiente ejercicio. Wow. De acuerdo con la información registradas en la tabla 1 y 2, es correcto afirmar que durante el proceso de refinamiento del trigo, por cada 100 gramos de harina producida se pierden tanto de vitamina B1, también conocido con el nombre de tiamina. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Debo que centrar mi atención en la tabla con base a la tiamina. Entonces, mira, me dice el título de la tabla 2. Vitaminas presentes en 100 gramos de harina de trigo. Entonces yo sé que en 100 gramos de harina de trigo
existen tanto de vitamina B1, que en ese caso sería 0.400 miligramos o 0.4 miligramos. ¿Listo? Eso lo vamos a anotar ahí. Eso es lo que existen en 100 gramos. Pero la tabla 1 nos indica pérdida de nutrientes durante el refinamiento del trigo. Entonces, de tiamina, la tiamina es esta, se pierde el 77%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Yo sé que en 100 gramos hay 0.4 miligramos de tiamina, pero también sé que el 77% se pierde durante el refinamiento del trigo. Entonces, ese 77% es como si yo dijera 77 sobre 100. ¿Listo? Entonces, ahí yo puedo calcular el porcentaje, ¿sí? En ese caso que se perdió, y al multiplicarlo por 0,4 puedo identificar cuántos miligramos de vitamina B1 se pierden. En este caso, esta sería la fórmula matemática. Entonces, con base en eso, la respuesta correcta para nuestro ejercicio vendría siendo la A. ¿Listos? Continuemos con el siguiente ejercicio. Más cálculos matemáticos. Aquí dice la tabla número 3, composición de la harina del trigo integral por cada 100 gramos. Y ahí aparece la composición de agua, grasa, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Dice, la cantidad diaria de proteínas recomendadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como nivel seguro para personas adultas es de 0,57 gramos por cada kilogramo de peso corporal. De acuerdo con la tabla 3, que ya la tenemos acá señalada, la cantidad de proteína presente en 100 gramos de harina integral es de 13,7 gramos, que es lo que me dice acá. De proteína son 13,7 gramos. Si el peso de una persona fuese 50 kilogramos, entonces la cantidad de harina de trigo en gramos, entonces eso le llaman MH, que suple esta demanda es, ¿listo? Entonces necesitamos calcular la cantidad de proteína que debe consumir una persona de 50 kilogramos. Entonces mira qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces yo sé, dice el ejercicio, que la OMS recomienda que debe haber 0,57 gramos de proteína, es lo que tienes que consumir por cada kilogramo de peso corporal. La persona a la cual estamos hablando es una persona que pesa 50 kilogramos. Entonces yo lo colocaría acá. 50 kilogramos. Si te das cuenta, ¿qué cancelarías? Kilogramos de peso corporal por 50 kilogramos de peso corporal. Y la respuesta me queda en gramos de proteína. Ahora, yo sé que según el texto me dice que por cada 100 gramos de harina, dice acá, por cada 100 gramos de harina, ¿cuánto hay de proteínas? Hay 13,7 gramos de proteína. En ese caso cancelaríamos gramos de proteína con gramos de proteína. Y así yo puedo calcular cuántos gramos de harina tiene que consumir esa persona de 50 kilogramos. Ahora, ¿qué operación me quedaría? Ya esto es matemáticas. Sería 0,57 multiplicado por 50 multiplicado por 100 dividido 13,7. Es lo mismo como si a mí me dijeran, como esto es una multiplicación, es como si me dijeran sobre 13,7 y esto queda dentro de un paréntesis. La única respuesta que cumple esas condiciones sería la D. ¿Listo? Ok, siguiente ejercicio. De las siguientes gráficas, la que más representa la información de la tabla 3 respecto a la composición de la harina de trigo integral es, ¿ok? En el texto me está indicando la composición de la harina de trigo integral por cada 100 gramos. Entonces, yo miro que hidratos de carbono es 72,57, ¿sí? Casi las 3/4 partes. Tú tienes que identificar
en la gráfica cuál es la que ocupa las 3/4 partes, sombreada. La única que corresponde a la parte sombreada 3/4 partes sería la A. ¿Listo? Si miras detenidamente, vas a encontrar que el único que cumple las escondidas, que está muy cercano a las 3/4 partes, dice el 75%, es la A. ¿Listo? Y también lo puedes verificar con los demás compuestos, agua, proteínas, minerales, vitaminas, que están en cantidades exageradamente muy pequeñas. Listos. Considere las siguientes afirmaciones acerca de la composición de la harina de trigo integral. Y te dan la tabla número 3 nuevamente, que fue la del ejercicio anterior. 1. La cantidad de vitaminas, entonces la cantidad de vitaminas dice acá que es 0.3, es mayor que la 20ª parte de la cantidad de agua. La 20ª parte de la cantidad de agua. ¿Cuánto es de agua? 10,27. Pero como me dicen que es la 20ª parte, es como si yo lo dividiera entre 20. Entonces, 10,27 sobre 20, si tú quieres hacerlo, te vas a demorar un poquito más de tiempo. Pero para efectos de elección y hacerlo mucho más rápido, mira que lo que yo voy a hacer es aproximar. Yo voy a decir más bien que 10,27 lo vamos a aproximar para hacer la operación más rápido a 10. Y 10 dividido 20, 0 y 0 se cancelan, me da un medio. Ya sabemos que un medio en matemáticas corresponde a 0,5. Entonces, 0,3 gramos de vitaminas es mayor que 0,5 gramos de agua. ¿Verdadero o falso? Entonces, esa sería falsa. Esta afirmación sería falsa. ¿Listo? Miremos la 2. La cantidad, miremos ahora, la cantidad de hidratos de carbono. Hidratos de carbono es 72,57. Es más que 5 veces la cantidad de proteínas, o sea, es mayor que 5 veces la cantidad de proteínas. La cantidad de proteínas sería 13,7. Pues hagamos esa operación. 13,7 multiplicado por 5. 7 por 5, 35, va 3, 5 por 3, 15 y 3, 18, va 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Como hay una cifra después de la coma, una cifra la coloco acá, 68,5. Entonces, 72,57 es mayor a 68,5, verdadero. Entonces, la primera afirmación es falsa, la segunda es verdadera. Con base en esa información, la respuesta correcta viene siendo la A. ¿Listos? Entonces, jóvenes, hasta aquí tenemos el ejercicio donde dice la función de los hidratos de carbono en la alimentación es, mientras que la función de las proteínas es. Entonces ya sabemos que la función que tienen los carbohidratos es proporcionar la energía, mientras que la función de las proteínas es el crecimiento y la reconstrucción de los tejidos. Entonces, para ese caso la respuesta correcta vendría siendo la C. ¿Listos? Ok, jóvenes. Entonces, como se habrán dado cuenta, el día de hoy hemos trabajado todo lo que tiene que ver con conceptos generales y básicos de la química orgánica y de la bioquímica y lo relacionamos con exámenes tipo Universidad Nacional. Entonces, jóvenes, ha sido un placer haber estado con ustedes durante estos 4 videos. Espero que les haya servido mucho, espero que sigan trabajando y durante esta temporada donde van a tener más reposición de clases, de tutorías virtuales, les saquen el mayor provecho posible. Les agradezco muchísimo por su atención, me da mucha alegría que estén así juiciosos, camillándole este tipo de cosas y esperemos que se resuelva muy pronto este problema que estamos viviendo, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, les deseo un feliz día, espero que les sigan yendo bastante bien y mucho ánimo, ¿listo? Entonces, pues nada, jóvenes, estaré muy pendiente para la clase del próximo viernes, como tutorías en los horarios que destinó Coordinación Académica para que hagan sus preguntas. Las preguntas preferiblemente lo pueden subir o al chat o al foro y con mucho gusto voy a estar ahí.